Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes. Mire, en el Estado de México hay distritos electorales locales que tienen más de 500,000 de votantes. Hay otros, en cambio, que tienen 60 o hasta 40,000 electores. Entonces es una cuestión desproporcionada que pues no han querido resolver. Sobre este tema queremos conocer hoy la opinión de los actores políticos y su opinión también nosotros. Así es, preguntarle a varios actores políticos en torno a esta redistritación famosa que se ha venido señalando, que se tiene que hacer en el Estado de México, por la disparidad que existe entre un distrito y otro. Entonces vamos a ver qué nos comentaban representantes de diferentes partidos. Estado que ya hace falta, hay distritos muy grandes y otros muy pequeños, tenemos que ver la forma de cómo ya hacer una redistritación. Pues por parte nuestra del Movimiento Ciudadano, consideramos que es muy necesario la redistritación. Indudablemente algunas personas dicen que somos muchos diputados, pero también somos muchos habitantes. Somos casi 17 millones de habitantes y entonces creemos que los diputados locales está bien en su número, nada más hay que redistritar, porque hay distritos con 60,000 de lista nominal y hay distritos con 550,000 de lista nominal, entonces están muy dispares. Tenemos que ver la forma de cómo emparejar un poco el asunto. Está en la cancha del INE, ahora el INE es el responsable de la distritación, tanto federal como local. Y tengo entendido que ya hay inclusive propuestas ya de redistritación. Sí, porque hay distritos muy sobrerepresentados y hay unos muy superrepresentados. Pues digo, si los elementos así lo expresan, si los datos con los que se cuenten hicieran que se requiriera, pues yo creo que sería un tema que había que tocar y yo creo que muchos estarían de acuerdo en hacerlo. Es un tema de territorial y población, ¿no? Y para que haya equidad, ¿no? Es un tema de equidad. Entonces es un tema que yo creo que pronto se tratará. Acción Nacional ha impulsado desde hace muchos años las redemarcaciones, desde el año 97 se tuvieron que haber realizado, se ha estado viniendo impulsando año con año y desafortunadamente el Instituto Electoral del Estado de México fue omiso durante casi 2 décadas en realizar esta redemarcación. Desde luego nosotros estamos a favor de la redemarcación para efecto de tener una distribución más justa y respetar el criterio legal de la igualdad del voto. Habría que estar valorando si el número de distritos es suficiente o tiene que estarse modificando, pero sin duda lo más importante es el tema de la redemarcación de distritos para que ese principio de igualdad del voto se esté respetando en todo el Estado de México. A través de nuestras representaciones en los órganos electorales, en el INE y en el Instituto Electoral del Estado de México, estaremos realizando las acciones pertinentes para efectos de que se dé seguimiento a la redemarcación. El Instituto Electoral del Estado de México, como te decía, casi por 2 décadas ha venido trabajando proyectos, desde luego retomar esos proyectos, que el INE emita criterios para efectos de que se respete la geometría, la homogeneidad territorial y poblacional de los mismos, pero que además no tengamos problemas como que la legislatura pasada, por ejemplo, entraron diputados de primera minoría con 5,000 votos, y en esta ocasión el margen fue mucho más alto porque se cambió el criterio de porcentaje a número total de votos. Lo que queremos es que valga igual un voto en Tlalnepantla, en Chalco o en Tejupilco, Lubianos o Yaniquilpa. El PRD siempre ha propuesto la redemarcación, es decir, se conservarían los 45 distritos electorales, pero sería una redistribución de la población en cuanto a distritos electorales, porque hay distritos que son mucho más poblados que otros. Entonces, esto es un asunto que necesariamente se tiene que ver en coordinación con el Instituto Electoral, con el órgano central, con el INE y el Registro Federal de Electores. Sobre todo se tienen que ver aquí el asunto del orden de la población, los órdenes geográficos, que son criterios fundamentales, de tal forma que en un distrito electoral se les pueda facilitar a todos la ejecución de una elección. Esto ha sido desde hace fácil unos 9, 11 años que hemos estado pugnando por ello. Nosotros pensamos que en este caso a uno de los partidos no le convenía, porque al final de cuentas, o no le conviene, porque al final de cuentas un distrito electoral con población menor de votantes, es decir, que llegue con 20,000 votos y que gane, a diferencia de un distrito que tiene 50,000, 60,000 votos. Miren, el Estado de México son 45 distritos
y la Cámara se compone de 75 asientos, 75 diputados, pero 35 30 son de representación proporcional. Lo que tienen problemas son los que son de mayoría, y desde luego que parece que es una cuestión menor, pero sí tiene que ver mucho con el peso que tiene cada quien cuando menos en la representación. Pues un diputado que representa 500,000 pues no tiene el mismo peso político que uno que representa 60,000. Yo creo que desde ese punto de vista ahí, por cuestiones de equidad, pues sí deberían redistribuirse la población. Sí, lo vemos en la opinión de la mayoría de los diputados. Bueno, evidentemente la oposición está a favor de que exista un cambio, una redistribución para que los 45 distritos que se tienen de representación, de mayoría, que son por los que los ciudadanos van y votan cada 3 años, pues pudiera haber un cambio para que no existan distritos que tienen solamente 5,000 personas, como lo mencionaba la diputada Juana Bonilla del PRD, y otros 60,000, sino que todos tengan una proporción más o menos equitativa, porque bueno, finalmente ellos consideran también que quien más beneficia es al PRI, que es el que tiene distritos pequeños y que con poca población tiene la oportunidad de ganar solo con sus aliados más representantes, más diputados. Sí, es una cuestión de darle pues equilibrio a la representatividad de cada quien, porque en el fondo yo creo que esto sí no tiene que ver nada con la calidad de la representación popular en general. Es decir, con 45 no importa que uno tenga tanto, 500,000 apoyo y otro tenga 50,000, es lo mismo, pero yo creo que sí, desde luego no es lo mismo, pues todo debe tener más o menos un peso equilibrado en representatividad, a cuánto representan, y es lo que no se ha hecho, quién sabe por qué razón. Sí, finalmente es parte también de lo que es el Estado de México, de lo diferente que es el Estado, la disparidad que existe entre municipios del Valle de México que tienen enormes cantidades de población, y por otro lado municipios, por ejemplo, del sur o de otras zonas que tienen poca población, y que evidentemente, bueno, pues los distritos están distribuidos por zonas, y eso genera que, por ejemplo, en el Valle de México estén los más numerosos, los que tienen mayor población, y en otras zonas pues estén aquellos que tienen subrepresentación, por decirlo de alguna manera, como mencionan diputados, y otros sobrerepresentación. Sí, yo creo que aquí la cuestión era que ya no crece el número de diputados, porque es algo que también la gente rechaza, ¿no? Pues ya son muchos y ganan bien, nos salen caros, y todavía aumentar más diputados, pues como que el problema del Estado de México no es que sean pocos diputados, ¿no? Pero sí, yo creo que habría que redistribuir la población en distritos, no más redistritación, ¿no? Sí. Redistribución o redemarcación, para que haya más equilibrio, haya más, incluso quizás hasta unidad, ¿no? De la propia población. Además, es una tarea que tienen pendiente las autoridades electorales, porque más que los diputados parece que, bueno, van compaginados, pero que también las autoridades, el Instituto Electoral tendría que estar ya metido desde hace mucho tiempo, porque hace años se señaló que se iba a hacer y que lo que iban a esperar era el censo del INEGI del 2010. Bueno, pues ya cuántos años pasaron y no se ve que las autoridades tengan de ningún tipo la intención de hacer una redemarcación o redistritación que permita tener una mayor distribución, que permita mayor equidad, y bueno, pues a lo mejor que también pudiera abonar, ¿no? A que los ciudadanos sean hasta quizá más participativos, y también, bueno, pues que los diputados tengan más o menos la misma representación de votantes, porque hay unos que pueden recorrer sus comunidades tanto en campaña como ya como legisladores unos días, y hay otros que, bueno, tardarán meses en poder recorrer todo el territorio. Claro. Y decir, la información actualizada que siempre él la ponía como argumento siempre de que necesitamos la información actualizada. Bueno, son los censos del 2010, no se hicieron, ya estamos en 2016, pero sí tienen también la información actualizada del censo intermedio, que son de 2015. Yo creo que eso puede ser una base muy buena para trabajar, si es que tienen voluntad política de hacerlo, porque también había que verlo si por razones de conveniencia política y electoral algún partido se opone, ¿no? Sí, por supuesto. Y también, bueno, pues finalmente que es una tarea que tendría que ser una obligación porque se estableció en una reforma hace años y que no se ha cumplido, y también pues por equidad, por lo que se ha señalado, ¿no? Habrá que ver ahora si viene. La verdad es que parece que no les interesa, que no la quieren sacar, porque bueno, tienen todavía bastante tiempo, digamos, para hacerlo, si quisieran llegar a la reforma, a la elección del 2018 ya con una redemarcación. Sí, efectivamente, digo, tienen todo para hacerlo, si no lo hacen porque les falta voluntad política, y específicamente quizás del partido del gobierno, ¿no? Sí, evidentemente que es el que
tiene mayor peso y el que finalmente definirá si hay o no hay, también dependiendo pues de si le conviene o no. Eso es también un hecho. Sí, claro, y de luego si nosotros queremos tratar el tema, porque mucha gente ni siquiera sabe que hay esa disparidad enorme entre lo que representa un diputado y lo que representa el otro, con cuántos votos triunfa y con cuántos votos el otro. Y la verdad que es una razón que sí de elemental justicia, de equilibrio, de equidad y todo, pues tienen que readecuarse, ¿no? Sí, porque los distritos más numerosos son los de Catepec y Nezahualcóyotl. Cada municipio tiene 5 distritos, imagínense, Toluca tiene 2. Y hay otros en el sur, por ejemplo, que tienen evidentemente 1. Y que aún así, como dice la diputada, pues son solamente, no sé, esas cifras que señalaba de 5,000 contra 50,000, que es una cantidad enorme. Sí, no, hablaba no de la representación proporcional, que dice que algunos llegan también y modificaron, creo que el peso del voto y no del porcentaje. Mejor debería ser ese el voto, ¿no? El que mande, no el porcentaje. Pues sí, deberían, pero la verdad esto para la representación proporcional, es decir, porque un distrito también precisamente ahí hay inequidad, que tienes 20,000 o 30,000 electores, es más fácil que con pocos votos la oposición saque mucho porcentaje, y en cambio donde son numerosos de 400,000, pues para que logre un porcentaje elevado pues es difícil, ¿no? Sí, es bastante complicado, y bueno, ahí los partidos también tienen sus mañas, a veces hasta saben, por ejemplo, con sus aliados, a qué distrito pueden mandarlos para que puedan obtener más o menos los votos que les permitan entrar como primera minoría, ya como plurinominales, ¿no? Pero bueno, es un tema que es importante tocar, porque pues para que vea, ¿no?, usted la disparidad que puede haber diputados que llegan con 60,000 votos y hay otros, como mencionábamos, que pueden llegar con unos 5 o 6,000 votos. Sobre todo si hay mucha abstención. Además, la abstención, pues en este caso tampoco ayuda mucho. Finalmente, con 3 votos que hubiera, pues la ley lo señala y ahí estaría. Así se lo tiene. Vamos a un corte y regresamos.